Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Derogar la ley de vivienda, derogar el tope al precio del gas o de la luz, acabar con la posibilidad de que se pueda subir el salario mínimo, aunque los empresarios se opongan. Hola, muy buenos días. Estas son las propuestas económicas del Partido Popular, al menos las más concretas, porque su programa electoral tiene puntos ambiguos que Alberto Núñez Feijóo no ha querido concretar. Por ejemplo, el PP se compromete a asegurar la sostenibilidad de las pensiones, pero no explica cómo. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Buenos días, Ángels. No ha concretado Feijóo si va a seguir subiendo las pensiones según el IPC. El Partido Popular solo ha sido claro en un punto, en lo que ellos llaman derogar el sanchismo, también el económico, pero mantienen la ambigüedad en muchas de sus propuestas propias. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. En lo económico, lo más concreto que propone el Partido Popular es una gran noticia para las grandes fortunas. Plantea derogar el impuesto de patrimonio. Eso significa que las 212.000 familias más ricas de España dejarían de pagar unos 6.000 euros por cabeza, 1.200 millones de euros de ahorro en impuestos para los más ricos. Y eso es lo más concreto, porque a partir de ahí se habla de rebaja para el IRPF, sí, sin concreción. Solo se dice que habrá alivio fiscal a las familias y se promete también una rebaja del IVA para la carne y el pescado temporal, se dice. A partir de ahí habla el Partido Popular de pensiones, pero no aclara si va a mantener el compromiso de revalorizarlas lo mismo que sube el IPC, es decir, abre la puerta a que puedan empobrecerse y plantea la derogación de dos normas de lo que ha bautizado como sanchismo económico. Primero, derogará la ley de vivienda, la que impone topes a la subida del precio del alquiler, y segundo, derogará los topes a la subida de la luz, la llamada excepción ibérica. En El Abierto vamos a analizar esta mañana punto por punto el modelo económico que propone Núñez Feijóo para España y qué consecuencias puede tener sus medidas para nuestra economía. En un momento, además, en el que el Gobierno, los sindicatos y la patronal celebran los datos del paro en junio, aunque la COE alerta de una desaceleración en la creación de empleo. El mercado de trabajo da grandes síntomas de fortaleza, está funcionando de manera resiliente y adecuada. Los datos positivos vienen a cerrar una legislatura que ha sido muy positiva para la creación de empleo. Buenos datos de empleo y afiliación. Cierto es que se observa una desaceleración importante con respecto al periodo prepandemia. Feijóo se compromete en su programa a dialogar y pactar con los agentes sociales y también a intentar cerrar grandes pactos de Estado. De hecho, si gana las elecciones, asegura que llamará primero al Partido Socialista para pedirle su abstención. Buscaré volver a encontrarme con el Partido Socialista Obrero Español que fue, con el que el sanchismo ha anulado. Llamaré al líder del Partido Socialista Obrero Español, sea quien sea, para que me deje gobernar. Y si no lo hace, llamaré a todos y cada uno de sus varones para que le convenzan. Les puedo asegurar que tiene algunos sensatos, aunque ya quedan pocos. Pero para varones socialistas como Guillermo Fernández Vara, esta propuesta del PP es indecente. Lo decía anoche en Hora 25, el PSOE ve irrepetible ahora un escenario como el de 2018, cuando ellos se abstuvieron en la investidura de Mariano Rajoy. Lo ven ahora incompatible, primero con el compromiso del PP de derogar o enmendar las grandes leyes sociales del gobierno de coalición, la ley trans, la del aborto, la ley del solo sí es sí o la de la memoria histórica. Y los socialistas también ven incompatible una abstención con los pactos del Partido Popular con la ultraderecha. El Partido Popular está tragando con toda esta retahíla de cuestionamiento de la violencia de género, de decir que es violencia intrafamiliar. Ha habido grupos municipales en ayuntamientos de nuestro país que están en sus acuerdos con Vox prohibiendo las concentraciones espontáneas institucionales y también ciudadanas en contra de atentados, de muertes de mujeres víctimas de la violencia machista. Eso lo está firmando el Partido Popular. De momento las negociaciones se están complicando entre PP y Vox aún más en Murcia. El Partido Popular pretende que Vox haga como que ese 18% de murcianos que nos han apoyado como que no existe y que nos abstengamos. Eso no es posible en Murcia. Según Vox, el PP quiere utilizar la situación de la región de Murcia para intentar marcar distancia con sus pactos, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en Extremadura, y por eso Abascal no cede. Además, en Murcia hay otro escollo entre el Partido Popular y Vox, que es el Mar Menor. Es miércoles, es 5 de julio.
La ultraderecha prometió en Murcia derogar la ley que protege el ecosistema del Mar Menor, pero esa es una ley de Fernando López Miras del Partido Popular. Y ese es precisamente uno de los mayores problemas que se han encontrado ahora los dos partidos a la hora de negociar. Gillian Ayala, buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Ahora el PP intenta acercarse a Vox y le ha ofrecido presidir precisamente la comisión en la Asamblea Regional que lleva los temas de medio ambiente. Radio Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. Buenos días. Se trata de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, que se encargará de tramitar las diferentes iniciativas legislativas que afectan al Mar Menor, y ahora tendrá al frente al partido que marcó como línea roja para la negociación de la investidura del popular Fernando López Miras derogar la ley de protección integral de este ecosistema. Ha sido este un guiño con el que los populares han iniciado las negociaciones con Vox para intentar que el partido de ultraderecha se abstenga este próximo viernes en el debate de investidura, lo que permitiría a López Miras y al PP gobernar en solitario esta legislatura, pero ese gesto no ha sido suficiente, ya que Vox sigue diciendo que o entra en el gobierno regional de Murcia o se votará en contra del candidato popular, por lo que sigue, por tanto, manteniendo su bloqueo. En Aragón hoy sigue la ronda de contactos de la presidenta de la Asamblea, de Vox, para designar a un candidato a la investidura. Allí Jorge Azcón, el candidato popular, sigue negociando con el partido de Abascal, y en Extremadura el debate de investidura de María Guardiola ya tiene fecha. Empezará el próximo jueves 13 de julio en plena campaña electoral. Anoche pasaba por hora 25 el presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Él no se quedará en la oposición, tampoco seguirá al frente del PSOE después del otoño, y augura una legislatura complicada para el Partido Popular y Vox si se marcan como objetivo, decía, revocar leyes que han garantizado el progreso social. A ellos los ha unido el PSOE. Ellos decían, tenemos que hacer todo lo posible para echar al PSOE. Porque no se trata de decir, oye, para que haya un cambio, para que haya una transformación, no, se trata de quitar a uno para ponerse ellos. Y si realmente el PP y Vox se plantean eliminar la memoria histórica, hacer de menos a todo lo que han significado los desarrollos y los progresos de estos años, lo van a tener muy complicado. Y en Baleares, Marga Proens tendrá que esperar hasta mañana en la segunda votación para ser investida presidenta del Gobierno. Este martes, como estaba previsto, no consiguió los apoyos que necesitaba en el Parlamento. Radio Mallorca, Juan Antonio Bauza, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Intenso debate entre la candidata Proens y la expresidenta Armengol. Esta última y toda la oposición han hablado de retroceso democrático, acusando al PP de blanquear a la ultraderecha. No veu que haver pactat amb Vox mos significa que és retrocés democràtic? No veu que estiguem parlant d'això? Le pregunta Armengol a Proens si no ve que el pacto con la ultraderecha es un retroceso democrático. Proens, la líder del PP y candidata, se defiende. No se dona ni una passa enrere en els drets dels ciutadans. No se da ni un paso atrás, dice la candidata del PP en los derechos, que ya ha dicho que este mismo mes va a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, y en verano sacará adelante un decreto de emergencia habitacional. Mañana, y gracias al pacto con Vox, saldrá investida con mayoría simple, un pacto que por otro lado ha llevado a la ultraderecha a los gobiernos insulares del Consell de Mallorca y de Menorca. En Mallorca conocíamos ayer los detalles. Vox tendrá una vicepresidencia y gestionará medio ambiente y promoción económica. El PP ha aceptado suprimir la Dirección Insular de Igualdad y la de Política Lingüística. Y hoy en la agenda del día, Carles Puigdemont. Porque el Tribunal General de la Unión Europea se tendrá que pronunciar sobre la inmunidad del expresidente de la Generalitat. Hace 2 años el Parlamento Europeo decidió retirarle la inmunidad parlamentaria. Puigdemont lo recurrió y hoy sabremos si el tribunal confirma esa decisión de la Eurocámara. Esa inmunidad es el único obstáculo que le impide al juez español reactivar la euroorden de detención contra el expresidente catalán. Informa Pedro Jiménez. El Tribunal General de la Unión Europea decide si confirma el acuerdo del Parlamento Europeo que en marzo de 2021 retiró la inmunidad a Carles Puigdemont. La decisión quedó suspendida cautelarmente a la espera del recurso. Es el obstáculo que impide al juez Pablo Llarena reactivar la euroorden de detención contra el expresidente de la Generalitat y sus 2 exconsellers también huidos de la justicia, Clara Ponsatí y Toni Comín. Fuentes del Supremo no contemplan más posibilidad que la ratificación de la decisión del Parlamento. Lo contrario, añaden, sería entrometerse en la decisión libre de una institución soberana. Sin embargo, estas mismas fuentes ven aún muy lejana la posibilidad de que Bélgica entregue a Puigdemont. Supondría reconocer su error, dicen, y a eso hay que sumar los recursos que las defensas de los líderes independentistas interpondrán si la Corte Europea no atiende sus argumentos. Del exterior, en la Franja de Gaza ha sido una madrugada convulsa. Las milicias palestinas han lanzado 5 cohetes hacia Israel como respuesta a su operación militar especial en Oriente Próximo, y en paralelo, Bayo, el ejército de Israel ya está saliendo de Jenin, en Cisjordania. Sí, tras casi 2 días de una incursión militar que ha dejado 12 palestinos muertos, entre ellos 3 niños, y que la prensa internacional no duda en calificar como la mayor operación israelí en 2 décadas en Cisjordania. Una operación que ha desatado la violencia en otro punto de Palestina.
en la Franja de Gaza, desde donde esta madrugada, como decía, se han lanzado al menos 5 proyectiles hacia territorio israelí, una agresión a la que el gobierno de Netanyahu vincula a las milicias de Hamas y a la que la aviación israelí ha respondido con firmeza, bombardeando varios puntos de la franja que, recordemos, en mayo sufrió ya una escalada bélica de 5 días que se cobró la vida de al menos 34 gazatíes y 2 israelíes. Y en clave diplomática, el Mercosur apuesta también por estrechar los lazos económicos entre la Unión Europea y América Latina. España quiere que esa sea una de sus prioridades durante la presidencia rotatoria de la Unión Europea y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, está dispuesto también a negociar con Europa para que sea el socio preferente de la región. En Argentina se ha reunido Mercosur y siguiendo esa reunión para la cadena SER ha estado Berta Raventós. Buenos días. Buenos días. El nuevo presidente del Mercosur, el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, ha dicho que es prioritario llegar a un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero advierte que el bloque latinoamericano no quiere imposiciones sino aliados. Los puntos de desencuentro con Bruselas son las exportaciones y las demandas medioambientales. Lula ha llamado a un pacto sin asimetrías y espera que Pedro Sánchez, como presidente temporal de la Unión Europea, lo facilite antes de que termine el año. Necesitamos finalizar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Mañana hablaré por teléfono con Pedro Sánchez, nuestro presidente en el Consejo de Ministros en España, que ahora asume en la Unión Europea. Él cree que para España puede ser importante lograr ese acuerdo mientras él preside. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou ha sido el único que no ha firmado el documento final de la cumbre. Aunque suscribe las negociaciones con Europa, reclama mayor flexibilidad dentro del bloque e insiste en que el Mercosur se abra a China. De lo contrario, Uruguay lo hará de forma unilateral. Nos vamos ya hacia la Comunitat Valenciana. Ana Talens, bon día. Bon día. Y en Galicia está Ricardo Rodríguez, bon día. Hola Ángels, bon día. Vamos a buscar en estas dos comunidades noticias del ámbito local como esta que llega desde Valencia, Ana, las Hermanas Pobres de Santa Clara, conocidas como las Clarisas, que cambian las pastas y los pasteles que entiendo que hacen en su obrador habitualmente y que las cambian en esta época del año por los helados. Sí, el verano pasado la venta de los helados del Real Monasterio de Santa Clara en Gandía fue un éxito total, así que las monjas vuelven a aprender esta iniciativa. Como dices, durante todo el invierno hacen pastas y pasteles, repostería en general, pero con este calor pues apetece más un heladito y un granizado, que seguro, y voy a hacer el chiste fácil, seguro que saben a gloria. La venta de los helados supone una oportunidad también para conocer a las religiosas y el Museo de Santa Clara, que alberga parte de las obras que son propiedad del Real Monasterio. Mientras preparan los helados, dicen las monjas que rezan por las personas y familias que van a consumirlos. Tienen un horario de venta por la mañana y por la tarde, de lunes a domingo, excepto los jueves, y también se pueden hacer pedidos por teléfono. Como digo, es el segundo año que se animan a fabricar helados. El año pasado adecuaron el obrador para ello y adquirieron la maquinaria necesaria. Pero me parece interesante porque si mientras hacen los helados rezan por los que los van a consumir, pues mira, ya más vale comprar helados si te ahorras el rezo, ¿no? Claro, ya rezan, va adelante, va adelante. Claro, ya rezan por ti. Richie, un estudio, ya que estamos hablando del verano, un estudio universitario que desmiente varios de los mitos, esos atávicos del verano. Mitos relacionados con el mar, creencias muy asentadas en el ideario popular como uno muy mítico. Ángels, ¿a quién no le han dicho eso de que es necesario esperar 2 horas para bañarse después de comer para evitar un corte de digestión? En mi época era indispensable. ¿A que sí? Pues sí. Los investigadores de las universidades de Santiago y de Vigo aseguran que no hay que esperar, y señalan que esta idea se confunden con la hidrocución o shock termodiferencial, que puede ocurrir cuando una persona se mete en el agua de manera brusca y existe una notable diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del agua. También rechazan, por ejemplo, que manguitos o flotadores puedan prevenir de un ahogamiento, porque no garantizan que la cabeza o las vías respiratorias queden fuera del agua en todo momento y generan además una sensación de falsa seguridad. Y una más, Ángels, cuando te pica una medusa o una faneca brava, que son más habituales aquí en Galicia, huye de quienes te recomiendan echarle orina u otros remedios caseros de este estilo, porque no solo no alivia las molestias, sino que pueden aumentar la descarga de veneno. La recomendación, dicen estos expertos, es limpiar bien los restos de medusa y lavar la zona con agua del mar.
Oye, una cosa, que ayer vimos la imagen de ese joven escalando la puerta la puerta santa de Santiago, de la catedral. ¿Lo han pillado? De momento no. La policía ha iniciado una investigación tras esas imágenes que desde este lunes podemos ver en redes sociales. Un joven que se encarama por la puerta santa, se le ve escalando por el conjunto que se conoce como los 24, un atentado al patrimonio cultural que da mucho que hablar estos días en Santiago. Ese è un tolendo, ese è un descelebrado. El problema es que vengan aquí, es único que vengan a porque esto se suma, Ángels, a lo que ya contamos aquí la semana pasada, esos turistas haciendo picnic en el Obradoiro, acampando en el Parque de Belvís. El Concello de Santiago ya ha anunciado un refuerzo de la vigilancia, pero de momento no se ha localizado a este joven. Richie, Ana, gracias. De nada. Adiós. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Y para empezarlo bien, Pepa Blanes nos recomienda un libro que para el New York Times es el mejor libro del año. Una mujer acaba de perder a su padre y se muda de su ciudad, Nueva York. Se va a La Haya porque es traductora y empieza a trabajar en la Corte Penal Internacional. Allí trata de formar su propia familia, pero el arraigo es complicado. Es el argumento, así en líneas generales, de Intimidades, un libro de la escritora Katy Kitamura, considerado libro del año por el New York Times. Como escritora, la cuestión era de qué manera se enfrenta una mujer a la distancia que hay entre su trabajo, donde ocurren hechos de gran alcance, y sus preocupaciones banales sobre sus amores. Decía la autora aquí en Madrid, donde ha presentado esta novela que disecciona de manera sutil las diferentes violencias que sufren las mujeres en la sociedad. La violencia de una relación extraña, los gestos de desconocidos, las miradas en la calle y el transporte, la violencia de los crímenes de lesa humanidad que la protagonista debe traducir en el juicio. Por un lado está el genocidio que no vemos, pero de alguna manera sentimos, y después todas esas violencias a las que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, insiste la escritora. Además, atiende con interés a esas relaciones familiares y sentimentales y pone el foco de su mirada en los conflictos interiores, en las intimidades del comportamiento humano. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.